Capítulo 236. Brian preguntó confundido. ¿Te refieres a la iglesia? Oh, me olvidé de decírtelo. Joseph se dio una palmadita en la frente. Verás, todavía necesito tu ayuda en este asunto. Cuando Brian se enteró de que arzobispos como Beaumont y Darfur habían acordado utilizar su grano privado para cubrir la escasez de alimentos en las provincias del sur, se alegró muchísimo. ¿Cómo los convenciste? En verdad, lo que quería preguntar era cómo sabía Joseph que los sacerdotes habían acumulado tan grandes cantidades de grano. Cuando todavía estaba en Toulouse, también había hecho que sus sacerdotes subordinados hicieran cosas similares, pero después de convertirse en primer ministro, desdeñó esos escasos beneficios. Estableciendo la Compañía de Desarrollo Cultural de la Iglesia y vendiendo nuevos tipos de indulgencias. Joseph dio una breve explicación y luego instruyó. Por ahora, vayan a redactar las órdenes para convocar a los oficiales, discutiremos los detalles más tarde. Muy bien, Su Alteza. Aunque Brian consideró que se debía recurrir al ejército para mantener el orden, por absoluta confianza en el príncipe heredero, asintió y se preparó para ejecutar las órdenes de inmediato. Sin embargo, solo había dado unos pocos pasos antes de darse la vuelta y decir con el ceño ligeramente fruncido. Su Alteza, la última parte da orden, respecto a si se les debe acusar del delito de rebelión, tal vez sería más apropiado que la decidiera el Tribunal Superior. Joseph se sorprendió un poco. Ya no era una sociedad regida por la ley, así que ¿por qué ser tan exigente con la justicia procesal? Brian captó su expresión y sugirió con cuidado. Su Alteza, si acusamos directamente a los oficiales de traición en nombre de Su Majestad el Rey, podría causar que la nobleza se apodere de ella. Incluso podría llevar a muchos nobles neutrales a simpatizar con esos hombres ambiciosos. Joseph comprendió inmediatamente que se había precipitado demasiado. Esos oficiales estaban destinados en provincias como parte de su deber y podían aducir un sinfín de razones para negarse a ir a París. Si se les acusara de rebelión, daría a los demás nobles la sensación de que la familia real estaba actuando arbitrariamente, lo que haría que se vieran en una situación similar y se preguntaran si ellos también serían acusados de un delito grave si alguna vez se opusieran levemente a la voluntad de la familia real. Esto fue realmente un golpe a la línea inferior de la clase noble. Con estos pensamientos, Joseph asintió. Tienes razón. Entonces, ordenemos a los oficiales que se vayan a París con severidad, advirtiéndoles que asuman las consecuencias de su incumplimiento. Luego murmuró para sí mismo en voz baja. Parece que debo encontrar una manera de hacer que realmente se rebelen al menos una vez. Después de que Brian se fue, Joseph sacó una lista que había revisado en el camino y escribió cartas personales a los oficiales superiores en ella, luego hizo que la reina las firmara antes de enviarlas. Luego convocó a representantes de la nobleza capitalista como Mirabeau y Bailly, les entregó un documento que había preparado previamente y les dio instrucciones detalladas. Después de haber cumplido con estas tareas, el cielo se había oscurecido por completo. Pero Joseph, ignorando su cansancio, subió su cena al carruaje y se dirigió rápidamente al campamento de la Legión de París. En el veloz carruaje, contemplaba la luz de las estrellas, masticaba carne salada y suspiró para sus adentros. Con cuánta sinceridad había trabajado por Francia. Montpellier. El marqués de Saint-Véran agitó suavemente las riendas en el coto de caza del dominio del conde Seibelier, mirando a lo lejos las extensas tiendas de la Legión de Montcalm, y dijo al duque de Orleans que estaba a su lado. ¿Crees que la familia real aceptará esos términos? El otro también instó a su caballo a caminar lentamente, diciendo casualmente. Con semejante malestar, la familia real se enfrenta a una enorme presión financiera y de opinión pública, lo que también dañaría gravemente el prestigio de la familia real. La nuera de Austria no tendrá otra opción, seguramente estará de acuerdo, al menos en parte. ¿Qué términos podríamos permitirle eliminar? Cualquiera de ellos, dijo el duque de Orleans encogiéndose de hombros con indiferencia. Mientras ella haga concesiones, usted y los demás generales desplegarán sus tropas para reprimir los disturbios. Las condiciones exageradas que le había propuesto a la reina fueron hechas por capricho, sin esperar que la familia real las aceptara de todos modos. Era solo una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo, que era encontrar un pretexto adecuado para poner en movimiento al ejército de inmediato.
La capacidad de combate a sus alborotadores era insignificante, y todos ellos habían sido incitados por sus propios agentes, por lo que reprimirlos sería tan fácil como mover las manos. Una vez que los ejércitos de todas las regiones estuvieran movilizados, no les resultaría tan sencillo regresar a sus cuarteles. Los militares, que tenían el gran prestigio de haber sofocado los disturbios, podían usar la excusa de los disturbios en curso para hacer converger sus fuerzas hacia el norte y crear un semicerco de París. Si se completaban los preparativos en las provincias del noroeste, sería casi un cerco completo. Con la escasa fuerza militar en manos de la familia real, era inevitable que entraran en pánico. Entonces la Asamblea de Notables aprovecharía la oportunidad para presionar nuevamente a la familia real en nombre de los nobles. Para entonces, las condiciones planteadas serían mucho más complejas que las anteriores. Según los planes del duque de Orleans, como mínimo, él debía convertirse en regente. Para lograrlo, se había aliado con el poderoso marqués de Lucenay mediante el matrimonio. Pronto, la hija del marqués se casaría con Felipe. Y el poder monárquico volvería al estado anterior a Luis XIV, es decir, a la forma altamente autónoma de los nobles señores. Después, como regente con gran autoridad, no podría manipular a la familia real a su antojo. Mientras el duque de Orleans pensaba en cómo atormentar a Luis XVI y a su familia, le dijo con naturalidad al marqués de Saint-Véran: todo está listo, desde Bretaña hasta Provenza, con un total de 80.000 soldados repartidos por las distintas legiones. Generales como Montcalm en el norte también nos responderán simultáneamente. El marqués de Saint-Véran lo miró y dijo: Duque, un movimiento de tropas a gran escala, en cuanto a la logística. El duque de Orleans dijo con desdén: yo proporcionaré fondos a todas las legiones. Además, tanto el duque de Durel como el duque de Musi movilizarán recursos para abastecer al ejército. El apoyo financiero también fue un factor decisivo para que el duque de Orleans se convirtiera en el núcleo de la facción militar. Incluso antes de este incidente, ya había distribuido decenas de millones de libras entre más de 20 oficiales militares de alto rango. Para derrocar a la familia real, estaba dispuesto a invertir toda su fortuna, que ascendía a más de 50 millones de libras. Solo en el ámbito de los gastos militares, estaba seguro de que podría derrotar a la familia real. En realidad, se trataba únicamente de su dinero en efectivo y de su haber. Si se incluyeran los activos fijos, la cifra sería astronómicamente superior. Cabe señalar que la pensión anual que recibía solo de la familia real ascendía a 3 millones de libras. El linaje del duque de Orleans también poseía vastas industrias, y decir que era lo suficientemente rico como para rivalizar con un país no es ninguna exageración. Excelente, dijo el marqués de Saint-Véran con expresión complácida. Dime, ¿cuándo llegará el mensajero de la reina? Debería ser pronto. Mientras el duque de Orleans hablaba, un criado del conde Seirelier llegó galopando y los saludó. Mi señor duque, general, la gente del palacio de Versalles ha llegado. El duque de Orleans y el marqués de Saint-Véran intercambiaron una sonrisa. Vamos a echar un vistazo. Cuando ambos regresaron a la villa del conde Seirelier, no se dieron cuenta de la expresión bastante peculiar del conde. Con indiferencia, el duque de Orleans se sentó en una silla y le dijo al funcionario de la corte que había venido a entregar un mensaje. Continúe, ¿qué condiciones ha aceptado su majestad la reina? Antes de que el funcionario pudiera hablar, el conde Seirelier le entregó una orden real sellada con el gran sello del rey. El duque de Orleans miró el documento y quedó tan sorprendido que se levantó inmediatamente. El marqués de Saint-Véran se inclinó sorprendido y vio que la carta contenía solo unas pocas frases simples. Su contenido principal era una demanda para que todos los oficiales por encima del rango de mayor se presentaran inmediatamente en el Palacio de Versalles. Miró al oficial ordenanza, todavía pensando en términos de suposiciones previas. ¿La reina no ha ordenado tropas para reprimir los disturbios? Este último asintió y señaló el documento. Eso es todo lo que hay, mi señor marqués. El marqués de Saint-Véran parecía un poco ansioso. ¿Existen condiciones que la reina no pueda aceptar? ¿Podemos discutirlas más a fondo? El oficial de orden continuó impasible. No hay otras instrucciones de su majestad, mi señor marqués. Firme aquí para confirmar que ha recibido la orden. El marqués de Saint-Véran y los otros dos se miraron, sin saber cómo proceder.
Habían anticipado una gama de posibles reacciones por parte de la reina, pero no esperaban que ella ignorara la rebelión por completo. Fue como si hubieran reunido todas sus fuerzas, listos para asestar un golpe fatal a su oponente, solo para descubrir de repente que se enfrentaban a nada más que aire, sin ningún lugar hacia donde dirigir su poder. ¿Pero qué pasa con los disturbios? Preguntó el marqués de Saint-Véran, agarrando al oficial. Mis tropas están listas, solo esperan. Puedes preguntar sobre esto personalmente en el Palacio de Versalles, respondió el oficial cortésmente, haciendo una reverencia, no he recibido más instrucciones. De repente, el duque de Orleans dio un paso adelante. ¿Y qué pasa con las demás provincias? ¿Están también abandonando los disturbios a su suerte? Por lo que sé, parece que es así, mi señor duque. Es probable que otras regiones del sur, con excepción de Burdeos y Lyon, hayan recibido las mismas órdenes. Burdeos, al ser la mayor región productora de patatas de Francia, no había sufrido realmente escasez de alimentos, por lo que no se habían producido disturbios. En cuanto a Lyon, tan pronto como apareció la escasez de suministros de alimentos, el gremio textil tomó la iniciativa, organizando las grandes fábricas para reunir a sus capataces y seguridad, formando un escuadrón de patrulla temporal que pudo dispersar rápidamente a las multitudes de alborotadores. Esto se debió en gran medida a que, después de la Semana de la Moda de París, las fábricas textiles de Lyon obtenían buenos beneficios y el gremio industrial asignó una cantidad sustancial de dinero para premios a los escuadrones de patrulla, garantizando así que las fábricas no detuvieran la producción debido a los disturbios. Después de que el oficial de orden se fue, el marqués de Saint-Véran se volvió hacia el duque de Orleans con una mirada avergonzada. ¿Qué haremos, mi señor duque? ¿Nos dirigimos a París? No debemos irnos. Dijo el otro, con el rostro pálido. Me niego a creer que la mujer austríaca realmente ignore los disturbios. Espere aquí, ella está destinada a ceder. El marqués de Saint-Véran vaciló. ¿Pero qué pasa si ella no se compromete? El duque de Orleans apretó los dientes. Entonces dirigiremos las tropas directamente. El marqués de Saint-Véran inmediatamente meneó la cabeza con decisión. No, no, movilizar tropas sin órdenes es rebelarse. Aunque se atrevió a reunir tropas y enfrentarse al palacio en medio del caos, todavía no tuvo el coraje para un levantamiento flagrante. Una revuelta injusta, en el mejor de los casos, solo podría obligar a la familia real a huir al extranjero, seguida de la intervención de otras naciones importantes, que culminaría con el regreso de la familia real y la ejecución de los rebeldes. Sabía que el duque de Orleans aspiraba a usurpar el trono, pero no quería ser un trampolín debajo del asiento del rey. Pero también sabía que, por haber amenazado a la familia real, si iba a París, su carrera política terminaría inmediatamente. Después de mucha deliberación, finalmente tomó una decisión. Creo que es mejor esperar y ver, concluyó. El duque de Orleans regresó a su habitación con expresión sombría y escribió cartas a cada uno de los más de 20 altos oficiales militares, dándoles instrucciones de aguantar hasta que la familia real hiciera la primera concesión. 2 días después. Los hambrientos habitantes de Montpellier arrasaron la ciudad como langostas, llevándose toda la comida a la vista. La villa del barón Laurent estaba en completo desorden. En el cuarto de descanso de la criada, un viejo sucio encontró un pequeño trozo de pan en un armario de la esquina y se lo mostró encantado a un niño de 7 u 8 años. Alexis, mira lo que encontré. Antes de que pudiera terminar, apareció de repente una mujer, le arrebató el pan de la mano y se lo metió en la boca. El anciano señaló a la mujer con enojo y conmoción. Tú, desgraciado sinvergüenza, ¿eso fue alimento para el niño? Antes de que terminara de hablar, entró otro niño de unos 5 o 6 años, sosteniendo a un bebé, y le dijo débilmente a la mujer. Mami, hermana ella. La mujer tomó apresuradamente al infante, le dio el pan masticado y murmuró ansiosamente. Trágatelo, Ariane, trágatelo rápido. Hacía tiempo que se había quedado sin leche debido al hambre y tuvo que alimentar de esta manera a su hija moribunda. Las mejillas del bebé se hincharon como si se hubiera tragado la comida. La mujer asintió emocionada, dispuesta a morder más pan para alimentar al niño, pero de repente el pan se sintió liviano en su mano, y cuando se dio la vuelta, vio que el anciano lo había tomado. Devuélvemelo, por favor. Suplicó con un sollozo ronco, pero no le brotaban las lágrimas. Ariane no podrá aguantar mucho más. Pero el anciano no se inmutó y le entregó el pan a su nieto.
Lo siento, Alexis también se muere de hambre. La mujer le entregó el bebé a su hija mayor y reunió sus últimas fuerzas para agarrar la comida de la mano de la niña, mientras el anciano la agarraba desesperadamente por la cintura. Alexis, cómelo rápido. Por favor, deja solo un pequeño trozo para Ariane. Mientras los dos luchaban débilmente, de repente oyeron a alguien afuera gritando. Rápido, vayan a la iglesia. La iglesia está distribuyendo comida. Parece que también hay algunos en la parroquia de Alge. Ambas se sobresaltaron y se soltaron al mismo tiempo. Al ver que el pan estaba consumido, la mujer tomó rápidamente a su hija mayor y se apresuró en dirección a la iglesia. El anciano la siguió unos pasos, tomó al bebé de los brazos de la niña mayor y le hizo un gesto a la mujer. La sostendré. Así podemos movernos más rápido. Siguiendo a la multitud alborotada, llegaron a la iglesia del sur y, de hecho, vieron a los sacerdotes distribuyendo pan negro, mientras los hambrientos casi derribaban las vallas de la iglesia. Después de media hora de cola, la mujer y el anciano recibieron 1,5 libras de pan cada uno y de inmediato comenzaron a devorarlo junto con los niños. Un momento después, mientras la mujer observaba a su pequeña hija satisfecha con el pan, con la boca en constante movimiento, se inclinó en silencio en agradecimiento al sacerdote. El sacerdote hizo la señal de la cruz sobre su pecho y dijo a la multitud que continuamente se inclinaba en agradecimiento. Deberías agradecer al Señor misericordioso, no a mí. Otro sacerdote que estaba a su lado añadió. Y su majestad el rey, su majestad la reina y el príncipe heredero. La comida fue proporcionada por ellos y la iglesia juntos. La multitud inmediatamente comenzó a hacer la señal de la cruz y luego comenzó a cantar. ¡Viva el rey! Una vez que la gente ya no tenía hambre y los sacerdotes les prometieron que mañana habría más comida distribuida, regresaron cansados a sus casas. Mientras tanto, varias docenas de pandilleros a quienes se les había pagado para incitar el motín seguían gritando no muy lejos. ¿Quién viene conmigo a casa del vizconde Rolle? Debe tener comida. La multitud simplemente los miró con indiferencia y prácticamente nadie respondió. Capítulo 237. Los pandilleros miraron con fiereza a la iglesia distante y gritaron a la multitud. No se dejen engañar por esos sacerdotes. Su distribución de alimentos solo durará hasta mañana o el día siguiente. Si no quieren morir de hambre, deben confiar en nosotros. Según su jefe, el espía del duque de Orleans, hoy tuvieron que provocar un motín de al menos 500 personas para cobrar. Sin embargo, ahora solo se habían reunido unas 100 personas. Se podía encontrar a esos inescrupulosos en cualquier parte y, aunque hubiera comida disponible, querían meterse en las casas de los nobles para saquear. Habían robado un botín bastante importante en los últimos días. A las 5 de la tarde, el grupo de los alborotadores aún no había alcanzado las 200 personas. El líder de la banda maldijo en voz baja y dispersó a la multitud, llevándose a sus subordinados de vuelta a su vivienda. Al ver esto, el zapatero del otro lado de la calle se levantó inmediatamente y susurró. Oficial, se han ido. Siéntate primero. Prosper, haciéndose pasar por un cliente, se puso las botas con calma y esperó un momento antes de hacer una señal a la docena de ciudadanos que estaban de pie o inclinados a su alrededor. Manténganse cerca de sus objetivos. Estas personas asintieron sutilmente y siguieron desde la distancia a ciertos individuos del grupo antidisturbios. Prosper siguió personalmente a los pandilleros junto con otros dos. Según las instrucciones de Su Alteza Real el Príncipe Heredero, este motín había estallado rápidamente y se había extendido extremadamente rápido, seguramente alguien lo estaba instigando detrás de escena. La tarea principal del Departamento de Asuntos Policiales era descubrir al instigador de los disturbios. El personal del departamento ya estaba en las provincias del sur y Prosper se hizo cargo personalmente de Montpellier, donde la situación era más grave. Los pandilleros entraron en un edificio de 2 pisos en el lado oeste de la ciudad. Prosper rodeó la casa una vez, vio guardias tanto en la puerta delantera como en la trasera y estaba casi seguro en su corazón. A las 2 de la mañana, el líder de la banda Carcas, Seba, fue despertado de su sueño con una pistola en la cabeza. ¿Quién eres tú? Preguntó, mirando a Prosper y gritando aprensivamente. Te arrepentirás de meterte con la pandilla de Carcas. La pandilla de Newfire. Prosper pronunció esas 3 palabras. Esas personas eran de gran utilidad, por lo que aún necesitaba dar un poco de espectáculo. La pandilla de Adegetown. Seba endureció el cuello.
Este no es tu territorio. Prosper sonrió. He oído que has ganado una buena suma de dinero últimamente. Para ser sincero, me interesa hacer negocios. Aunque muy reacio, Seba finalmente entregó la dirección de esa persona importante bajo la amenaza de la pistola. Era algo que sus subordinados habían descubierto al seguir en secreto a la persona importante. Prosper se fue y regresó antes del amanecer, anunciando a la banda de Carcas. El negocio ahora pertenece a la banda de Newfire. La persona importante solo se comunicará conmigo. Y para ustedes, cada persona recibe 2 libras al día, ¿lo toman o lo dejan? En realidad, él acababa de conducir al Departamento de Asuntos Policiales, en cooperación con la policía secreta, al hotel mencionado por Seba, donde habían detenido a 2 individuos y encontrado más de 1000 libras y algunos planes antidisturbios en esa habitación. Aunque estos 2 individuos aún no habían confesado, era casi seguro que eran ellos quienes manipulaban los disturbios en Montpellier. Seba no estaba satisfecho con que el salario se redujera a la mitad, pero aún así era un ingreso decente. Entonces, después de que la pandilla Newfire prometiera no invadir el territorio de la pandilla Carcas, él aceptó de mala gana. Prosper inmediatamente le ordenó que reuniera a todos los miembros de su pandilla para prepararse para un gran trabajo. Al mismo tiempo, escenas similares se produjeron en las provincias del sur de Francia. La eficiencia de la Iglesia era excelente, sin duda superior al sistema burocrático francés. Los sacerdotes sacaban sacos de grano de los sótanos y la escasez de alimentos se alivió rápidamente, mientras las masas hambrientas se dispersaban. Y el Departamento de Asuntos Policiales respondió con todas sus fuerzas. Después de todo, los espías privados del Duque de Orleans no eran rival para la Agencia de Inteligencia Nacional, y la mayoría de los insurgentes terminaron bajo el control del Departamento de Asuntos Policiales. Noreste de Francia. Estrasburgo. El mariscal Francisco, que era también duque de Broglie, se reclinó en su silla, mirando por la ventana los orgullosos cipreses bajo el sol brillante, y dijo con el tono rígido característico de un soldado: «Entonces, ¿la insurrección en el sur ha sido sofocada?» Su hijo, Charles Louis Victor, dudó antes de responder. «Así es, padre. Todavía hay disturbios en lugares como Foix y Bayona. Ya sabe, incluso en los buenos años, esas zonas tienden a tener problemas». En las provincias fronterizas del sur de Francia, las fuerzas separatistas siempre habían estado activas. En otras regiones, escarpadas y remotas, la gente seguía robando con avaricia a las familias ricas incluso cuando desaparecía la escasez de alimentos. El mariscal Francois asintió lentamente. ¿Alguien ha cumplido esa orden de la familia real? Louis Victor sabía que se refería a la orden de llamar a los oficiales. Que yo sepa, nadie lo ha hecho, padre. Es evidente que dejar sus puestos significaría perderlo todo. El mariscal suspiró, aunque con cierto alivio. Afortunadamente era demasiado viejo y su hijo no servía de nada. Por eso no se habían involucrado en los asuntos del marqués de Lucena y otros. Aunque era parte interesada y había regresado a su puesto para expresar su apoyo a la facción militar, al menos no había amenazado a la familia real, por lo que todavía había margen de maniobra. Mirando fijamente el halo producido por la luz del sol, sacudió la cabeza ligeramente después de un largo rato. Si esto continúa así, el marqués de Lucena y los demás se quedarán atrapados en un atolladero. ¿El resultado ya está predestinado? Finalmente, décadas de experiencia política le ayudaron a tomar una decisión. Miró a su hijo y le dijo: «Víctor, prepárate, nos vamos a París». Este último se sorprendió inmediatamente. ¿Pretendes traicionar? El mariscal, que tenía más de 70 años, sacudió la cabeza. «Solo soy leal a su majestad el rey, y no hay traición. Ah, y no olvides escribir al Palacio de Versalles para comunicar nuestra decisión». 24 de enero de 1789. Centro-sur de Francia, provincia de Foix. Disfruta de capítulos exclusivos del Imperio. Esta zona ya estaba cerca de la región de Provenza-Alpes Costa Azul, a menos de 100 kilómetros al sur, y se llegaba a Montpellier. Joseph, vestido con un uniforme de caballería nuevo, galopaba entre los vítores de los soldados junto al camino, sonriendo y saludando de vez en cuando. Después de la acción en Túnez, sus habilidades para montar a caballo habían mejorado significativamente y sus piernas habían desarrollado callos, lo que hacía que marchar fuera mucho más fácil para él. Montar a caballo era agotador, pero todavía era mucho más cómodo que caminar.
En cuanto a los carruajes, había elegido caminos apartados durante todo el trayecto para ocultar los movimientos del ejército, lo que hacía que viajar en carruajes fuera una tortura para las nalgas. Gracias a que más de un tercio de la vía de madera entre París y Lyon estaba construida, la velocidad de avance del cuerpo de guardia al principio fue extremadamente rápida, alcanzando los 38 kilómetros por día. Sin embargo, una vez que terminó el camino de madera, la velocidad bajó a menos de 30 kilómetros por día, pero aún así era muy rápido. Los más lamentables fueron los del cuerpo de Murat. Aunque habían entrenado con la guardia en Túnez durante un tiempo, todavía no podían mantener el ritmo de marcha. André tenía que mantener constantemente la formación bajo control para evitar quedarse atrás, este era el mayor obstáculo para aumentar la velocidad de marcha, y casi perdió la voz de tanto gritar todos los días. Capítulo 238. Joseph estaba admirando los ondulantes Alpes a lo lejos, admirar el paisaje era casi su mayor placer durante la marcha, cuando de repente notó un cañón atascado en el frente e inmediatamente espoleó a su caballo para que corriera hacia él. Los soldados que luchaban por arrastrar el cañón notaron que se acercaba una figura ligeramente más baja, giraron la cabeza para mirar y de inmediato se emocionaron. Es el príncipe heredero. El príncipe heredero está aquí para ayudarnos con el cañón. Ten cuidado por ese lado, no dejes que el príncipe salga lastimado. Todos esforcémonos más, que el príncipe vea nuestra fuerza. El número de soldados que arrastraban el cañón no aumentó, pero el cañón, hasta entonces inamovible, de repente se inclinó hacia adelante, liberándose del pozo de hielo derretido casi en un instante. Pesaba casi 1,5 toneladas, un cañón de 12 libras. Gracias, Su Alteza. Gritaron nuevamente los soldados, todos sonrientes mientras levantaban sus sombreros para saludar al príncipe heredero. Joseph asintió en respuesta y luego se sacudió el barro de las manos antes de volver a montar su caballo. En verdad, ¿cuánta fuerza podría aportar su pequeño cuerpo, que no tenía ni 15 años? Sin embargo, todos los soldados recordarían el momento en que el príncipe heredero los ayudó con el cañón, lo que a su vez se traduciría en una moral alta en el campo de batalla. Sin embargo, la participación de Joseph en esta campaña militar no tenía como único fin levantar la moral. Si no hubiera sido por su presencia personal, los oficiales tal vez no se hubieran atrevido a comprometerse plenamente con la tarea que se suponía que debía realizar. Continuando por un tiempo, el cielo se oscureció gradualmente y el cuerpo de guardia comenzó a montar el campamento para la cena. Perna, al frente del recién creado cuerpo de enfermeras, condujo varios carros tirados por caballos frente al campamento. Las enfermeras gritaban con voz clara al pasar: «Debes beber agua caliente». Quien beba sin cuidado no podrá escuchar a Lorena cantar más tarde. Por aquí, ¿quién no ha recibido agua todavía? Mientras tanto, con habilidad sacaban agua caliente de los barriles de los carros y la distribuían entre los soldados, que bromeaban y silbaban. Joseph también tomó una taza de agua de la mano de Perna. Hoy era té caliente. La enfermera del ejército ya había asumido el trabajo de médico personal del príncipe heredero y ahora también estaba asumiendo el trabajo de Eman. Justo cuando Joseph estaba a punto de disfrutar el té, vio a un mensajero que venía a toda velocidad desde el norte. Eman tomó la carta del mensajero y se la entregó a Joseph. Su Alteza, es del Palacio de Versalles. Al ver el sello privado del arzobispo Brienne en el sobre, Joseph tomó un sorbo de té y dijo: «Léelo en voz alta». «Sí, Su Alteza». Eman abrió el sobre y leyó rápidamente la carta. «Su Alteza, el arzobispo Brienne dice que continúa celebrando reuniones diarias según su pedido, para discutir cómo reconciliarse con los militares lo antes posible». Joseph asintió con una sonrisa. Él era muy consciente de que el Palacio de Versalles tenía muchos ojos y oídos de la nobleza militar. Esto era para hacerles pensar que la familia real no se atrevía a ofender a todo el ejército y actualmente estaba estudiando cómo dimitir con gracia. Lo que más le preocupaba era que si los militares capitularan de repente y acudieran colectivamente a Versalles a admitir sus errores, entonces sería difícil tomar medidas decisivas. Eman continuó. Además, el arzobispo Brienne mencionó que el duque de Broglie ya partió hacia Versalles y escribió para expresar su eterna lealtad al rey. El general Rossignol también envió a alguien a París y dijo que lo seguiría pronto. Esto fue una sorpresa para Joseph.
Previamente había señalado a varios nobles militares influyentes que no habían participado directamente en esta conspiración y les había escrito en nombre de la familia real, afirmando que si obedecían las órdenes del rey, seguirían teniendo la confianza de su majestad e insinuó la posibilidad de ocupar puestos importantes. Esperaba que si los militares se enfrentaban a alguna represión, estos individuos probablemente optarían por cambiar de bando nuevamente. Después de todo, solo tenía 20.000 soldados a su mando y había una grave escasez de oficiales. Necesitaba sacar del antiguo ejército de Francia al menos algunas personas que pudieran incorporarse a sus fuerzas. Pero había pensado que sería necesario que hiciera su movimiento más importante antes de que alguien desertara. No había esperado que estos generales fueran tan sensatos como para tomar directamente la mejor decisión. En particular, el duque de Broglie, aunque bastante mayor y al mando de pocas tropas, era mariscal desde la época de Luis XV y tenía una inmensa antigüedad e influencia en el ejército. Concluido este asunto, sería muy apropiado que él se hiciera cargo de reorganizar el antiguo ejército. Joseph reflexionó un momento, luego regresó a su tienda y escribió una carta a Brian, ordenándole no revelar aún el cambio de lealtad del duque de Broglie a la familia real, así como la promesa de ofrecerle al anciano el puesto de ministro de guerra. Según los planes de reforma militar de Joseph, pronto se crearía un Estado Mayor, responsable de la movilización y el mando específicos de las tropas. El papel del ministro de guerra sería cada vez más insignificante y se revelaría perfecto para servir de moneda de cambio. A la mañana siguiente, mientras sonaba música marcial, el cuerpo de guardia partió nuevamente. Joseph miró hacia el sur y preguntó al general Berthier, que estaba a su lado: «General, ¿a qué distancia estamos de Montpellier?» Este último respondió inmediatamente: 96 kilómetros, Su Alteza. Añadió: «Nos enfrentaremos a la Legión Montcalm en 3 días». Joseph asintió, respiró profundamente y pensó que en 3 días la última debilidad de la familia real se habría solucionado. Para entonces, nada le impediría llevar a Francia al éxito. En el oeste de Francia, Moncontour. El general Sher, comandante de la Legión de París, miraba con indiferencia las calles manchadas de sangre, mientras los soldados escoltaban continuamente a los principales instigadores de la rebelión frente a él. Un oficial del Estado Mayor de la Legión se acercó rápidamente y anunció en voz alta: «General, los alborotadores de la calle Lone también han sido dispersados y ya no hay insurgentes en la ciudad. Un total de 122 personas han sido arrestadas hasta ahora». El general Sher asintió con indiferencia. Bretaña, ese lugar apartado, siempre producía alborotadores. Incluso después de que la iglesia comenzara a distribuir comida, los alborotadores siguieron causando problemas, llegando incluso a robar a la iglesia. Su legión se había entrenado en la frontera de Flandes y lidiar con estas turbas era muy fácil. Miró al oficial de Estado Mayor y preguntó: «¿Dónde está el próximo lugar del problema?» «Angers, en el lado occidental de Anjou, general. Es una distancia considerable. Da la orden, descansaremos mediodía y partiremos mañana temprano». La misión de la Legión de París era expulsar a los rebeldes dispersos y obstinados, y el punto más alejado era Bayona, en el sur. Tenía que darse prisa. Mientras la Legión de París limpiaba el campo de batalla, también se libraba una batalla a pequeña escala cerca de Valence, al noreste de Montpellier. En la ciudad de Amiens, al norte de la ciudad, los insurgentes no se habían dispersado y cientos de ellos rodearon la mansión de un noble, intentando entrar. Junto a la torre del reloj, en su flanco, un sargento le devolvió el telescopio al oficial que estaba a su lado y frunció el ceño, diciendo: «Teniente Bonaparte, solo tenemos 50 hombres, pero ellos tienen entre 300 y 400». Sin embargo, los ojos del teniente brillaban de emoción. Señalando a los insurgentes, dijo a los soldados que lo rodeaban: «¿Qué ven?». Nadie dijo nada. El teniente Bonaparte levantó la voz: «Esta es nuestra oportunidad de alcanzar el valor. El enemigo es débil y vulnerable, mientras que vosotros sois guerreros bien entrenados. Solo sígueme de cerca y podremos derrotarlos en un instante. Ahora sígueme». Sacó su espada y caminó hacia los insurgentes, aparentemente sin la menor preocupación de si los soldados lo seguirían o no. Capítulo 239. La mente del teniente Bonaparte estaba fijada únicamente en la orden emitida previamente desde París, que establecía que para sofocar los disturbios no necesitaba obtener el consentimiento de sus oficiales superiores.
Lo más importante era que si lograba resolver con éxito el levantamiento actual, era muy probable que obtuviera un ascenso. Él simplemente provenía de una familia noble menor de la isla de Córcega y, si no ocurría nada inesperado, el rango de teniente era probablemente el pináculo de su carrera militar. Tenía que aprovechar la oportunidad delante de él. Miró a los frenéticos alborotadores, apretó con fuerza la empuñadura de su espada y pensó, si tan solo pudiera arrastrar los cañones hasta aquí. Pero los cañones de su unidad seguían en Valencia y el coronel no estaba dispuesto a aceptar que los llevara a esa ciudad. Con la actitud ambigua del coronel ante los disturbios, ni siquiera estaba dispuesto a aceptar que los sofocara. Pronto, los alborotadores notaron la presencia del ejército, pero en lugar de tener miedo, comenzaron a lanzar piedras al pequeño grupo de soldados. El teniente Bonaparte esquivó una piedra con un giro de cabeza, solo para escuchar a un soldado detrás de él gritar de dolor con una. Miró a los alborotadores, que estaban llenos de fanfarronería, frunció el ceño ligeramente y se volvió para darle algunas instrucciones en voz baja al sargento que estaba a su lado. Este último inmediatamente dio la vuelta desde el final de la fila, se pegó al muro y cruzó corriendo la calle. Al ver que los soldados que estaban detrás de ella habían formado filas por su cuenta, Bonaparte avanzó unas docenas de pasos y levantó la mano para dar la orden. Detener. Luego, hizo que un oficial saliera de las filas y, siguiendo el protocolo, gritó advertencias a los alborotadores, exigiendo que se fueran de inmediato. La respuesta que obtuvieron fue más piedras. El teniente se desplazó al extremo izquierdo de la columna y gritó en voz alta. Listo. Dispara en el aire. ¡Bang! El sonido de los disparos sobresaltó a los alborotadores, pero rápidamente se dieron cuenta de que los disparos no estaban dirigidos a ellos y de inmediato recuperaron su valentía. Estos soldados no se atreven a dispararnos. Tienen muy pocos hombres, no tengáis miedo. Llévalos a casa del barón Lorete. Mátalos con piedras. En ese momento, otro grupo de alborotadores apareció en la esquina de la calle. Los dos grupos unieron sus fuerzas, que ya sumaban más de 500, y, gritando y arrojando piedras, se lanzaron contra los soldados. El teniente miró hacia atrás y vio que los movimientos de sus soldados se distorsionaban por la tensión, después de todo, eran artilleros y no muy expertos en enfrentarse a enemigos con armas de chispa, pero aún así los dirigió con calma. No os quedéis ahí parados, cargad vuestras armas. Cuando 5 soldados resultaron heridos por piedras y los alborotadores se acercaron a solo 60 o 70 pasos de distancia, el sargento que había sido enviado previamente finalmente llegó al lado opuesto de la calle. Sin siquiera recuperar el aliento, inmediatamente siguió las instrucciones del teniente de disparar un tiro al azar, luego gritó. Teniente, el coronel Reinalde está aquí con 1000 hombres. Su voz resonó fuerte y clara, y los alborotadores la oyeron fácilmente, pues de repente entraron en pánico, se detuvieron y miraron a su alrededor. El teniente Bonaparte aprovechó esta breve pausa y giró la cabeza para apresurar a los hombres. Carguen rápido. Dense prisa. Los alborotadores, una simple chusma después de todo, todavía estaban buscando al coronel Reinald, mientras los 50 artilleros finalmente terminaron de cargar sus armas. Bonaparte apuntó con su espada a los alborotadores. Manténganse conectados con el imperio. Avanza 5 pasos. Listo. Apuntar. Fuego. A una distancia de unos 50 pasos, los artilleros ejecutaron una descarga, alcanzando solo a 6 personas, pero el inmenso sonido de los disparos y los gritos silenciaron a los alborotadores. Al mismo tiempo, el sargento que estaba al costado de la calle disparó otro tiro y gritó. Corre, vienen muchos soldados. Ah, deben ser más de 1000, si no corremos ahora llegaremos demasiado tarde. El teniente Bonaparte ordenó entonces con decisión. Calad las bayonetas. Cargar. Él tomó la delantera a caballo, ordenando a los soldados que corrieran hacia la multitud alborotada en una formación horizontal. Su ímpetu hizo que los alborotadores sintieran que realmente había llegado un gran número de tropas, lo que los asustó y los hizo retroceder una y otra vez. Cuando todavía estaban a más de 20 pasos de distancia, los alborotadores ya habían dado media vuelta y habían huido. Mientras que en las provincias del sur los levantamientos se iban calmando poco a poco, en París se desarrollaba un tipo de propaganda totalmente diferente.
La portada del Paris Commercial News publicaba todos los días titulares como "Los disturbios siguen extendiéndose en el sur y las tropas de guarnición local actúan cobardemente en la batalla, dejando que los alborotadores se descontrolen". Otros periódicos siguieron el ejemplo, pintando un panorama sombrío de las provincias del sur y describiendo a los militares como demasiado tímidos para proteger el orden local. Cualquier noticia sobre los levantamientos que difiriera de este tono fue completamente interceptada por la Oficina de Noticias y Publicaciones. Dada la velocidad de difusión de la información de la época, incluso si alguien investigara el asunto más tarde, sería muy difícil determinar si los disturbios habían terminado más de 10 días antes de lo que informaron los periódicos. Y a partir del 25 de enero, los principales periódicos comenzaron a centrarse en titulares como "El príncipe heredero lidera tropas hacia el sur para sofocar el levantamiento" y "La Legión de París se dirige a las provincias occidentales para enfrentar el motín". En realidad, el cuerpo de guardia estaba en ese momento a solo 2 días de marcha de Montpellier. Los parisinos, que habían estado ansiosos durante mucho tiempo, finalmente vieron un rayo de esperanza y esperaban con entusiasmo cada día las buenas noticias sobre la represión de los disturbios por parte del príncipe heredero. En el barrio Saint-Germain de París, la villa de Lady Belle era sede de un salón secreto. Los participantes eran todos miembros muy influyentes de la nobleza capitalista, aunque también estaban presentes algunos miembros ilustrados de la vieja nobleza. Mirabeau estaba pronunciando un discurso apasionado. Los privilegios tradicionales de la nobleza ya no sirven para este mundo. Esos señores inflados, codiciosos y perezosos solo saben explotar sus privilegios, año tras año exprimiendo a los pobres agricultores arrendatarios. Lo que traen a este país no es más que sufrimiento, atraso y vergüenza. ¿Cuántas personas se han arruinado, han acabado en la calle o incluso han muerto de hambre o de enfermedad a causa de una vida extravagante y sin valor, mientras se entregan a bailes y banquetes en el Palacio de Versalles? Los privilegios de la antigua nobleza deben ser abolidos. No se debe permitir que nadie se convierta en un parásito de la nación. Bailly se puso de pie inmediatamente, levantando el brazo con entusiasmo. Abolir los privilegios de la antigua nobleza. También se pusieron de pie Benio, Ginsone, Valerna y otros. Incluso los agricultores arrendatarios tienen derecho a vivir bien. Abolición total de la servidumbre. Los campesinos necesitan libertad. Sí. Libertad y derecho a la supervivencia. Mirabeau hizo un gesto para que la multitud emocionada se callara y continuó. Su Alteza Real el Príncipe Heredero dice que los levantamientos en las provincias del oeste y del sur nos han brindado una oportunidad única. Debemos unirnos y lanzar un ataque contra esos parásitos. Para forjar un futuro esperanzador para Francia. La luz en los ojos de Benio brilló. ¿Qué quiere Su Alteza que hagamos? Mirabeau sacó los documentos que le había entregado Joseph y las decenas de personas que estaban a su alrededor se acercaron de inmediato. Abolir todos los servicios de servidumbre, abolir sus obligaciones para con los señores. Quitad a los nobles los privilegios de cazar, de tener palomas y conejos y de pescar. Cancelar el impuesto sobre los molinos, el impuesto sobre los hornos. Abolir los tribunales señoriales. Todas las disputas deberían ser resueltas por los tribunales. Promulgar un decreto sobre rendimiento de grano. Las tierras de más de 10 hectáreas deben cumplir con el rendimiento especificado por hectárea. Bailly miró a Mirabeau con una pizca de confusión. ¿De qué se trata ese decreto sobre el rendimiento del grano? Su Alteza dice que es una base esencial para el desarrollo de las industrias industriales. 27 de enero de 1789. Montpellier. En una ladera a 6 kilómetros al oeste de la propiedad del conde Seidelier, Joseph estaba pronunciando un discurso ante una reunión de periodistas y nobles. Algunos de estos periodistas habían llegado desde París, mientras que otros eran habitantes de Montpellier convocados por el oficial de orden 2 días antes. Mirad este poderoso ejército. Dijo Joseph señalando al distante cuerpo de guardias, hablando con convicción y confianza. Ellos sofocarán el levantamiento a la mayor velocidad posible y restablecerán el orden en las provincias del sur. Mientras tanto, en un denso bosque cercano, un grupo de 300 a 400 personas, que parecían campesinos pero portaban viejas pistolas de chispa, avanzaban sigilosamente hacia la propiedad del conde Seidelier. Capítulo 240. Estamos a media legua de distancia. Blanche, que llevaba un sombrero de fieltro desgastado, se guardó el catalejo y le dijo al hombre moreno de mediana edad que estaba a su lado.
Esta misión es muy peligrosa. Que Dios nos ayude, esperemos que esos tipos no nos disparen directamente. No deberían. Los alborotadores ya han estado aquí antes y apenas han usado sus armas. El hombre de mediana edad habló con un marcado acento sureño. Después de esta misión, probablemente serás el segundo al mando del equipo de acción. Al oír esto, la expresión de queja en el rostro de Blanche desapareció al instante. De hecho, la misión era arriesgada, pero la recompensa era abundante. Un ascenso de 2 rangos. Además, según lo que había oído, el Departamento de Asuntos Policiales pronto sería ascendido a Departamento de Inteligencia. Eso significaría que el segundo al mando del equipo de acción sería equivalente al director adjunto de servicios policiales. Él mostró una sonrisa y le dijo cortésmente al hombre de mediana edad: después de esto, también deberías aspirar a un ascenso, ¿verdad? Pero este último se limitó a agitar la mano con decepción. ¿No estás al tanto de la situación de la policía real? ¿Los ascensos son solo para aquellos que pueden sobornar a sus superiores? Los dos susurraron entre sí y pronto pudieron distinguir la larga valla de piedra de la mansión. Blanche recordó a sus hombres el plan original. Agentes sin armas al frente, aquellos con armas atrás, antes de tomar la delantera hacia las puertas de la mansión. Los soldados de la Legión Montcalm que custodiaban la mansión rápidamente detectaron al grupo de más de 300 alborotadores y gritaron fuerte para detenerlos. ¡Alto ahí! Este es el territorio del conde Seibelier, piérdanse de inmediato. Los granjeros del lado de Blanche empezaron a clamar con acento sureño. Estamos a punto de morir de hambre, denos algo de comida. Háganos un favor, buen señor. Déjanos entrar y tomaremos algo de comida. Los soldados en la puerta se miraron y levantaron sus armas. A la carga. Gritó Blanche y sacó una honda del bolsillo de su chaqueta, la hizo girar varias veces, luego hizo un gesto con la muñeca y una piedra voló hacia los soldados. Otros alborotadores siguieron el ejemplo, y pronto el silbido de las ondas giró por el aire y las piedras llovieron sobre los soldados como gotitas. Estas ondas podían lanzar piedras fácilmente a 70-80 metros de distancia. Eran un arma perfecta para los disturbios, y los soldados se vieron obligados a retroceder entre gritos de dolor. Cuando sonaron las campanas de advertencia, no pasó mucho tiempo antes de que apareciera un batallón de soldados, acercándose a los alborotadores y disparando salvajemente para dispersarlos. Los alborotadores inmediatamente gritaron: estos soldados están tratando de matarnos. Maldita sea, hasta nos quieren privar del derecho a comer. ¿Y qué pasa con las armas? También las tenemos. Luchemos con ellos. Los alborotadores que estaban en la retaguardia de repente sacaron armas escondidas detrás de ellos y dispararon a través de los huecos entre la multitud hacia los soldados que estaban afuera de la mansión. Los soldados claramente no esperaban que tuvieran armas reales, y después de un breve momento de shock, respondieron con disparos aún más feroces. Cuando el tiroteo comenzó en el lado oeste de la mansión, varias figuras subieron sigilosamente a la mansión desde la esquina noroeste, provocando incendios entre los campos de lino. Dentro del opulento edificio estilo castillo en el centro de la mansión, el marqués de Saint-Véran estaba eligiendo cuidadosamente sus palabras. Estimado duque, este malentendido causado por los alborotadores, ha hecho que su majestad el rey sospeche de su propio ejército, y ahora solo usted puede ayudarme a aclarar la situación a su majestad. El secretario lo anotó rápidamente y le entregó el papel. Por favor, revíselo, mi señor marqués. El marqués de Saint-Véran la miró con indiferencia, firmó al final de la carta y reflexionó sobre cuánto dinero sería necesario para convencer al duque de que abogara en su nombre. 200.000 libras. Olvídalo, mejor que sean 300.000 para estar seguros. En su afán por poner fin a su embarazosa situación actual con dignidad, ya había gastado más de 1,2 millones de libras en el Palacio de Versalles para ganarse el favor de los demás. Por no hablar de los fondos proporcionados por el duque de Orleans, también había sacado de sus propias arcas otros 200.000 más. Justo cuando el marqués de Saint-Véran estaba sellando el sobre con su sello privado, de repente oyó el sonido lejano de disparos. Como oficial, estaba muy familiarizado con esto. Eran los disparos de Charleville. ¿Qué está pasando? Frunció el ceño y miró a su asistente. Este último se apresuró a preguntar por la situación y regresó al poco rato informando al marqués. Mi señor, una turba está tratando de entrar en la finca y parece que tienen armas. Hemos perdido a 3 hombres. ¿Armas?
¿Será que han asaltado la jefatura de policía? El marqués de Saint-Bran miró por la ventana y dijo enojado. Esos sinvergüenzas sin ley. Dígale al mayor Browin que los disperse inmediatamente. Experimente nuevas historias sobre el imperio. Sí, general. El oficial de orden estaba a punto de marcharse cuando de repente al marqués de Saint-Bran se le ocurrió algo. La familia real le había encargado que sofocara los disturbios, ¿no? La aparición de estos alborotadores en su puerta podría ser una oportunidad para ganarse el favor de la familia real. En ese momento, un oficial entró corriendo, llamó urgentemente a la puerta y le dijo al marqués de Saint-Bran: General, los alborotadores han prendido fuego a los campos de lino de la finca. Este último se apresuró a ir a otra ventana y, en efecto, vio una columna de humo arremolinándose en la distancia. Esos cabrones. El marqués de Saint-Bran apretó los dientes. El conde Seivelier era un noble influyente, y con su gran ejército estacionado aquí, no poder proteger su propiedad era una auténtica humillación para él mismo. El marqués de Saint-Bran gritó inmediatamente. Ordene al mayor Browin que tome las tropas de 2 legiones y acorrale a todos esos alborotadores. A cualquiera que se atreva a resistir, fusilarlo en cuanto lo vea. Sí, general. Media hora más tarde, el mayor Browin, al frente de más de 3000 soldados, marchaba majestuosamente hacia los alborotadores. En el flanco izquierdo de la columna había incluso una tropa de caballería. Blanche, al oír el sonido de los cascos de los caballos, sintió que algo andaba mal. Tomó sus binoculares para echar un vistazo y al instante se empapó en sudor frío, gritando a sus subordinados: ¡Corran! ¡Corran rápido! ¡Arrojen las armas! Según el guión que le habían dado sus superiores, debía provocar repetidamente a la legión Montcalm y, después de indignarlos, enviarían algunos soldados para atacarlo. ¿Por qué varios miles de soldados atacaron a la vez? Varios cientos de alborotadores corrieron para salvar sus vidas hacia el bosque al este, con un ejército masivo pisándoles los talones. Después de una carrera salvaje, los alborotadores vieron que estaban a solo 200 o 300 metros del bosque planeado, pero la caballería de la legión Montcalm ya los había alcanzado. La docena más lenta, más o menos, fue inmediatamente abatida por los sables, emitiendo una serie de gritos agonizantes. Blanche, luchando por no mirar atrás, finalmente se sumergió en el pequeño bosque durante un espacio libre cuando los jinetes se giraron para reagruparse. El mayor Browin miró con el ceño fruncido hacia el bosque y ordenó a 3 pelotones de infantería que entraran y los recapturaran, mientras el resto de las tropas rodeaban el bosque desde ambos lados. Sus órdenes se cumplieron rápidamente. Sin embargo, justo cuando los soldados de esos 3 pelotones entraron tranquilamente en el bosque durante poco más de 10 segundos, una ráfaga de disparos estalló repentinamente desde adentro y nubes de humo se elevaron desde los árboles desnudos. Fin del capítulo 240.